Buenas chicos y chicas, este video, bueno, está en el marco de lo que es la unidad número uno de funciones trigonométricas y bueno, repasar algunos conceptos que ya expliqué en clases, pero bueno, por si alguno faltó o en el caso de la burbuja que no asistió, poder tenerlo acá para visualizarlo las veces que quieran. Incluso alguno que estuvo y por ahí le quedó alguna duda también sirve. ¿Sí? Entonces, dentro de esta unidad, eh, en este caso, lo que hablamos la otra vez es cómo es la equivalencia entre un sistema de medición de ángulos como el nuestro, que es el que trabajamos, el sistema sexagesimal, y en el cual vamos a desarrollar esta unidad que es el sistema circular. ¿Sí? Entonces, el disparador para este sistema es, en un sector circular, ¿cuánto tiene que medir el ángulo para que el radio de la circunferencia y el arco que se forma en ese sector circular midan lo mismo? Es decir, ¿cuánto tiene que medir alfa para que el radio y este arco midan exactamente lo mismo? ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo calculo el perímetro de una circunferencia cualquiera? Haciendo pi por diámetro. O lo que es lo mismo decir pi por 2 por radio. En este caso es la fórmula para hallar el perímetro de toda la circunferencia. Si yo solamente quiero la de un sector, lo que tengo que hacer con esta fórmula es multiplicar por el ángulo y dividir por 360. Porque eso básicamente lo que me hace es calcular un cociente entre cómo entra el ángulo alfa en un ángulo de giro, ¿sí? Entonces, precisamente es esta cuenta por alfa dividido 360, ¿ok? Bien. Como yo quiero que el arco de la circunferencia mida lo mismo que el radio, precisamente a esto lo voy a llamar radio, ¿sí? O sea, quiero que sea igual que esto, por lo tanto me queda radio. Bien. Y como mi objetivo es averiguar alfa, voy a despejar alfa. O sea, todo lo que no sea alfa lo voy a pasar para el otro lado dividiendo. Perdón, dividiendo. A ver, pasa 360 multiplicando y pasa pi por 2 por radio dividiendo. ¿Sí? Radio, que no lo conocemos, pero es genérico, digamos, esto que estamos haciendo es una demostración para cualquier circunferencia, por lo tanto el radio puede valer infinitas posibilidades. Lo que sí sabemos es que vale lo mismo arriba y abajo, por lo tanto los puedo cancelar. ¿Sí? Se me cancela, radio con radio se me va, y la cuenta que me queda es 360 dividido 2pi. ¿Sí? En la calculadora lo meto, 360 dividido 2pi, lo paso a grados, minutos, segundos, y este es mi ángulo que hace posible que el radio de la circunferencia y el arco del sector circular generado midan exactamente lo mismo. ¿Sí? A este ángulo particular se lo llama radián. ¿Sí? Acá lo estamos aclarando. Entonces, este valor de alfa, 57 grados, 17 minutos, 45 segundos, se lo llama radián. O sea, independientemente del tamaño que tenga la circunferencia, si ustedes trazan un ángulo interior en un sector circular que tenga esta medida, ustedes van a estar garantizados de que este lado, que se llama radio, esta medida se llama radio, y el arco de la circunferencia miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Y listo, esa fue la demostración. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esa demostración? Básicamente nos quedamos con que 360 es equivalente a 2pi radianes. ¿Sí? O sea, nosotros dijimos que un radián es 360 dividido 2pi. Ok. Yo despejo, paso 2pi para este lado. 360 es equivalente a 2pi radianes. Esta es la equivalencia con la que nosotros vamos a trabajar para pasar de un sistema, en este caso el sexagesimal, al sistema circular. ¿Sí? ¿Y cómo sería? Bueno, podría hacerlo fácilmente con una regla de 3 simple. Entonces, en este caso regla de 3 simple directa. Directa porque es decir, aumenta una cantidad, la otra aumenta proporcionalmente. Es decir, aumenta un ángulo en el sistema sexagesimal, lo mismo ocurre con el ángulo en el sistema circular. El ángulo en el sistema circular siempre va a estar en función de pi. ¿Sí? Pi para nosotros deja de ser 3,14, 16, etc., sino que va a ser para nosotros a partir de ahora 180. Pi es 180, 2 por pi es 360, bueno, precisamente de ahí la equivalencia. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Supongamos que yo tengo un ángulo en el sistema sexagesimal, en este caso alfa, que mide 30, y lo quiero pasar al sistema circular. Planteamos regla de 3 simple, que sería, si 360 es 2pi, 30 es x. Regla de 3 simple directa, ¿cómo se resuelve? 30 por 2pi dividido 360. Acá está planteado. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cuenta hacemos? 30 por 2 dividido 360. No incluyo pi en esa cuenta. ¿Está? Esto digo por si lo van a hacer en la calculadora. Es 30 por 2 dividido 360 y al resultado le agrego pi. Bueno, esto me da un sexto de pi. Conclusión, el ángulo 30, que era en el sistema sexagesimal,
es equivalente a un sexto en el sistema circular, un sexto de pi, perdón. Es equivalente a un sexto de pi en el sistema circular. Si lo que quiero hacer es pasar del sistema circular al sexagesimal, lo único que tengo que cambiar es el orden, digamos, de esta igualdad. ¿Sí? En el planteo de la regla de 3 simple. Es decir, por ejemplo, yo quiero acá pasar 4 tercios de pi del sistema circular al sexagesimal. Entonces digo, bueno, si 2pi es 360, perdón, se me fue. Si 2pi es 360, 4 tercios de pi es x. ¿Sí? Y resuelvo como esto por esto dividido esto. Acá está planteado. ¿Sí? Si hicimos todo bien, me tiene que quedar pi arriba y abajo que se me van a ir. Pi con pi se me cancelan, porque además tiene sentido. Yo estoy trabajando ahora con un resultado que me va a dar un ángulo en el sistema sexagesimal, es decir, me tiene que dar en grados. Por lo tanto, pi con pi se cancela. Y en la calculadora, ¿qué cuenta tengo que hacer? 4 tercios por 360 dividido 2. Yo digo, en la calculadora también se pueden hacer simplificaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? En todos los casos se pueden hacer simplificaciones. Bueno, en este caso resuelvo, si quieren, de una manera práctica con la calculadora. Es una herramienta que nos sirve. Y en fin, una vez de hacer esas cuentas, lo que me queda es que 240 grados es el resultado. Es decir, un ángulo 4 tercios de pi en el sistema circular es equivalente a 240 grados en el sistema sexagesimal. ¿Sí? Bueno, acá un par de ejemplos más. No, perdón, son los mismos ejemplos. Está un poco más grande, nada más. Bien, y pasamos a la circunferencia trigonométrica. También que ya hablamos en clases, pero lo vuelvo a repetir. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene centro en el origen de coordenadas de un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Es una circunferencia de radio 1, sobre la cual definimos un punto llamado P. Ese punto P tiene dos coordenadas, x1 e y1. ¿Sí? Que lo que podríamos decir, por ejemplo, ya a simple vista, es que x1 es menor a 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con y1. Y tiene sentido porque fíjense que acá son los catetos de un triángulo rectángulo, en donde siempre nosotros sabemos que la hipotenusa es el lado más grande. Particularmente la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, sabemos a priori cuánto mide, que es 1. ¿Sí? Este punto P, si yo lo voy moviendo por toda la circunferencia, lo que va cambiando es el valor de alfa. ¿Sí? Por ejemplo, si lo posiciono exactamente acá, alfa vale 90 grados, un ángulo recto. Si lo posiciono acá, alfa es un ángulo obtuso. ¿Sí? Si lo posiciono acá, es un ángulo llano. ¿Está? Si lo posiciono por acá, ya será un ángulo cóncavo. Bueno, si doy toda la vuelta, tengo un ángulo de giro. Pero lo que siempre va a pasar es que el radio de la circunferencia va a ser mayor a, en este caso, las coordenadas de x1 e y1. Mayor o igual, porque fíjense que si yo lo posiciono justo acá, en este caso, el radio y el valor de y1 coinciden. En este caso, x1 sería 0, ¿no? Si yo posiciono este punto P acá arriba. Como sabemos, los cuadrantes en un sistema de ejes cartesianos se leen de la siguiente manera, en el sentido contrario a las agujas del reloj, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? En el mismo sentido se abre la amplitud del ángulo, fíjense la flechita así, en el sentido antihorario. Entonces, ¿qué sabemos? Que si yo el punto P lo tengo en el primer cuadrante, las dos coordenadas de ese punto son positivas. Acuérdense siempre primero X, después Y. Si el punto P lo posiciona en el segundo cuadrante, la primera coordenada es negativa, la segunda es positiva. Si el punto P lo posiciona en el tercer cuadrante, las dos coordenadas son negativas. Y si lo posiciono en el cuarto cuadrante, la primera coordenada es positiva y la segunda es negativa. A su vez, si yo a P lo posiciono en el primer cuadrante, el ángulo alfa va a estar comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Acá estoy diciendo mayor igual, menor igual, o sea que estoy diciendo que puede ser 0 o puede ser 90, ¿no? En el segundo cuadrante va a estar entre 90 y 180. En el tercer cuadrante va a estar entre 180 y 270. Y en el cuarto cuadrante va a estar entre 270 y 360. ¿Sí? Estas son conclusiones que sacamos con la circunferencia trigonométrica. Yo ahora voy a hacer como una especie de zoom sobre este triángulo rectángulo para sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, dijimos que los catetos medían x1 y 1 y que la hipotenusa, por ser el radio de la circunferencia, vale 1. Como es un triángulo rectángulo, lo que se verifican son las razones trigonométricas. Ya conocidas, que yo acá las planteo en realidad recordándolas con esta regla mnemotécnica que teníamos, que era SOHCAHTOA, en donde acuérdense que S es seno, C es coseno, T es tangente.
hace referencia al cateto opuesto, H hace referencia a la hipotenusa, A hace referencia al cateto adyacente. Si yo miro alfa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Sí? Por lo tanto, ya que tenemos acá, planteo un ejemplo cualquiera. Si el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, yo lo que puedo decir es que seno de alfa es I1 sobre 1. Repito, opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Lo mismo con coseno, lo mismo con tangente. De manera que lo que obtenemos son estas conclusiones. Acá ahora voy a ir al otro de signos. Pero esta conclusión, la conclusión es que el seno de alfa está directamente relacionado con lo que vale I1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo seno es opuesto sobre hipotenusa, bueno, o sea, me queda I1 sobre 1. En definitiva, I1. El seno, ¿sí? Si voy con coseno, fíjense que tengo adyacente sobre hipotenusa. Adyacente x1 sobre hipotenusa que vale 1 me queda x1. O sea, el coseno está directamente relacionado con x1. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Es decir, I1 sobre x1. Acá está planteado. ¿Sí? Entonces, si el seno está directamente relacionado con la coordenada en I, me voy de vuelta al gráfico de la circunferencia trigonométrica. Si el seno está directamente relacionado con la coordenada en I, yo puedo decir que el seno de cualquier ángulo en este cuadrante, por ejemplo, no sé, el seno del 40 me va a dar como positivo. Un ángulo en el segundo cuadrante, el seno, nuevamente positivo. En el tercero negativo, en el cuarto negativo. ¿Ok? Acá lo estoy diciendo, miren. Positivo, positivo, negativo, negativo. Si el coseno es x1, el coseno es x1, en el primer cuadrante es positivo. En el segundo, negativo. En el tercero es negativo. En el cuarto vuelve a ser positivo. Acá invito a que agarren la calculadora y agarren, no sé, por ejemplo, coseno de 100, que es un ángulo que pertenece a este, aprieten el igual y van a ver que les va a dar negativo. ¿Sí? En este caso, un ángulo en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno me dan negativo los dos. ¿Tá? Y así los demás. Por último, si la tangente era I1 sobre X1, es simplemente una regla de signos. Es decir, la tangente tomará el signo que surja de hacer I1 sobre X1. En resumen, más por más es más, entonces la tangente acá es positiva. Menos por más es menos, la tangente es negativa. Menos por menos es más, la tangente es positiva. Más por menos es menos, la tangente es negativa. Ese resumen está acá. ¿Sí? En este cuadro, que es importante, lo vamos a tener para ir resolviendo algunas cositas más adelante. Otra cosa que se verifica en el triángulo rectángulo, y esto es lo último de esta primera parte, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Tá? Entonces yo puedo decir fácilmente que 1 al cuadrado es igual a I1 al cuadrado más X1 al cuadrado. ¿Sí? Eso lo estoy diciendo acá. Perdón, Estoy diciendo acá. Como nosotros sabemos a priori que I1 era el seno y que X1 era coseno, bueno, simplemente lo reemplazo. ¿Sí? I1, si era seno de X, lo reemplazo acá. Lo mismo con el coseno de X. ¿Y qué hago? Bueno, 1 al cuadrado lo puedo resolver, que es 1. Por una cuestión de notación, para no tener que escribir el paréntesis, una alternativa que tengo es poner el cuadrado acá. ¿Sí? Adelante entre el seno y la X, y lo mismo con el coseno. Esto es una cuestión práctica. Esta es una identidad trigonométrica, es una equivalencia en realidad, perdón, que nos va a servir para resolver identidades trigonométricas que vamos a ver ahora a continuación, en la siguiente clase. Pero de acá yo saco dos conclusiones. Si yo quiero despejar seno al cuadrado, puedo pasar esto para el otro lado restando. Lo mismo si quiero despejar coseno al cuadrado, paso esto para el otro lado restando. Acá está. ¿Sí? O sea, de esta situación surgen estas dos. Bueno, esto lo guardo porque voy a seguir, ¿sí? Lo voy a tener en cuenta. Y una cosita que me olvidé decirles, si la tangente, dijimos que era I1 sobre X1, y a su vez I1 es seno y X1 es coseno, yo la tangente la puedo escribir como seno sobre coseno. Seno sobre coseno. ¿Sí? Y si quisiera elevar al cuadrado la tangente, no tengo más que hacer que elevar al cuadrado esta fracción. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Entonces tengo una equivalencia para tangente al cuadrado, pero también para el seno al cuadrado y para el coseno al cuadrado. Todas esas cositas nos van a ir sirviendo de a poco. ¿Sí? En la clase que viene vamos a ver, en este caso, las razones trigonométricas inversas y cómo se aplican
Esas y lo que vimos hoy en la resolución de identidades trigonométricas. Fin, saludos.